Aprendo en casa. Bienvenidos estimados estudiantes. Hoy estamos martes 15 de septiembre y vamos a desarrollar el área de comunicación. La actividad de hoy se titula Leemos para informarnos. Bueno, chicas y chicos, prestemos mucha atención a lo que van a aprender el día de hoy. El día de hoy van a identificar la calidad de la información de los textos por las fuentes que los presentan. Para ello, nuestros acuerdos tú ya los conoces. Debes estar muy atento, atenta a la explicación de todo el video. Asimismo, al finalizar debes elaborar los productos con mucho orden y limpieza. Y la más importante, debes disfrutar de la actividad del día de hoy. Bien, chicas y chicos, en la actualidad diariamente recibimos información de todas partes. Por ejemplo, recibimos información de la radio, también de la televisión, ¿no? Con mayor frecuencia. De los diarios, las noticias escritas, y hoy en día también muy común, muy usual, a través de las redes sociales. Redes sociales que tú conoces, ¿verdad? Pero no son las únicas, sino también recibimos información a través de la oralidad. Esto quiere decir de persona en persona, ¿correcto? Pero la gran pregunta, ¿toda esta información que recibimos de todos lados, de todas partes, todas serán confiables? Es decir, ¿todas serán verdaderas? ¿Te has hecho esa pregunta? Muy bien. Para poder resolver esta duda, esta interrogante, te voy a invitar a que leas el siguiente texto. Aquí lo tienes. Yo al finalizar el video te lo voy a dejar. Este es el texto número 1, ¿correcto? Y este es el texto número 2. Ambos textos yo te lo voy a dejar al finalizar y tú lo vas a leer con paciencia, con detenimiento y lo vas a analizar. Sin embargo, la clase de hoy te quiero brindar algunas estrategias que te van a ayudar a poder leer mejor, comprender mejor todo tipo de textos. Así que te voy a pedir que prestes mucha atención, que te concentres, porque vuelvo a repetir, estas estrategias te van a ayudar mucho. Bien, observemos. Número 1, en toda lectura, mejor dicho, antes de leer, debes realizar predicciones. Hacer predicciones en base a ¿qué? Al título, ¿correcto? En base al título de cualquier texto. Profesor, ¿pero qué significa hacer predicciones? Muy bien, hacer predicciones quiere decir que debes anticiparte a lo que va a tratar el texto, ¿correcto? Lo que en ciencia diríamos realizar hipótesis, ¿correcto? Plantear ideas, hacernos la pregunta, ¿de qué puede tratar el texto? Bien, veamos un ejemplo. Aquí tenemos el titular, ¿correcto? El titular o el título del texto dice Remedios caseros contra el COVID-19. Más mitos que verdades. Bien, apenas yo leo este titular, este título, debo hacer las predicciones, como bien me indica la recomendación. Bien, si yo realizo la predicción en base al título, yo podría decir que un remedio casero es un tratamiento natural, ¿correcto? Un remedio hecho en casa, ¿no? Más o menos con esa idea yo me voy a dar cuenta de qué podría tratar el texto. ¿De qué más puedo darme cuenta? Muy bien, cuando dice que son más mitos que verdades, te pregunto, ¿un mito es algo real? No, ¿verdad? Un mito es algo imaginario, es algo que no es real, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir,
primera recomendación antes de leer es hacer predicciones en base al título, ¿correcto? De tal manera que yo me pueda dar cuenta o darme una idea de qué tratará todo el texto. Bien, segunda estrategia, ¿correcto? Segunda recomendación. Debes leer párrafo por párrafo, ¿correcto? Así sean 5, 6, 7, 8 párrafos, debes leer uno por uno y todos los párrafos. No te debes saltar ni uno solo, ¿de acuerdo? Y al momento de leer un párrafo tras otro párrafo, es un buen momento para realizar sumillados, ¿correcto? ¿Qué cosa es un sumillado? Bien, un sumillado es la técnica de realizar anotaciones, es decir, realizar apuntes en una hoja, en tu cuaderno, ¿acerca de qué? ¿Apuntes sobre qué? Apuntes sobre ideas principales. ¿Y cómo tú lo vas a realizar? Preguntándote a ti mismo, ¿qué me dice este párrafo? O también, ¿de qué trata este párrafo? Vamos a ver un ejemplo práctico. Aquí he tomado el párrafo número 1 de esta lectura y dice así. Perdón, es el párrafo número 2. Dice así, presta atención. Si bien el uso de productos naturales puede aportar efectos reconfortantes al organismo, no hay evidencia científica actual que confirme que utilizarlos de una u otra forma reduzca el riesgo de contagio del COVID-19, mejore los síntomas y menos aún que pueda curarlo cuando se presenta. Esto es lo que me dice el párrafo número 2. Pero si yo aplico aquí la técnica del sumillado, me voy a preguntar, ¿qué me dice este párrafo? Me voy a preguntar, ¿de qué trata este párrafo? Bien, si yo lo quiero resumir en pocas palabras, yo podría decir que este párrafo me dice a mí de que no hay evidencia científica que los productos naturales curen el COVID-19, ¿correcto? En pocas palabras, el párrafo que acabo de leer, yo lo puedo resumir en esa pequeña frase. ¿De acuerdo? De esta manera yo voy a realizar el sumillado de párrafo tras párrafo. Esta es una estrategia que me va a ayudar a mí a poder analizar de una mejor manera cualquier tipo de texto. Entonces, segunda recomendación, leer párrafo por párrafo y hacer sumillados. Bien, sigamos chicos. Siguiente recomendación. Debes opinar sobre el contenido del texto. Bien, pregúntate a ti mismo luego que has leído cualquier texto. ¿Este texto que yo he leído será confiable? ¿Será verdadero? ¿Podré confiar en lo que me dice? Y aquí surge otra pregunta. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando un texto cualquiera es confiable o no? ¿Te ha pasado eso alguna vez? De repente que has leído una información y no sabes tú si este texto puede ser o no confiable. Bien, para ello te voy a hacer mención de algunas características principales para que tú puedas tomar en cuenta cuando un texto es confiable y cuando un texto no lo es. Bien, la primera característica. El texto nombra o menciona al autor o creador del contenido. Segunda característica. ¿Se observa claramente el propósito del texto? Recordemos que el propósito del texto es, en pocas palabras, ¿para qué ha sido escrito el texto? Si tú, cuando estás leyendo un texto, observas claramente el propósito del texto, ese texto es confiable. Siguiente característica. La información del texto, o sea, de lo que tú estás leyendo, ¿es objetiva? ¿Cómo es eso de objetiva, profesor? Bien, te explico. Objetiva quiere decir que el autor no me da su opinión,
no me dice lo que piensa sobre el tema. Por el contrario, el autor se basa en información científica, por así decirlo, ¿correcto? No es que el autor esté diciendo, yo opino sobre esto, yo opino, me parece así o me parece de otra manera. No, la información debe ser objetiva, fundamentada en fuentes científicas. A eso le llamamos la información objetiva. Siguiente característica, cuenta con información precisa, o sea, no hay dudas en el texto, ¿no? El autor no dice, me parece, yo creo, podría ser, no, todo lo contrario. La información es precisa, basada en fuentes confiables. ¿Tiene información actualizada? Esto se refiere a que la información debe ser actual, ¿no? No debe ser muy antigua también. Cuando una información o un texto es muy antiguo, digámoslo así, no está actualizado, ¿no? Debe ser un texto un poco más actual. Quiere decir que este texto ha sido revisado, ¿correcto? Tiene un poco más de veracidad y confiabilidad. ¿Tiene información actualizada? Siguiente característica. Por último, una de las más importantes y en la cual nosotros debemos prestar mucha atención. Si yo leo un texto y tiene una fuente, ya hemos visto anteriormente que es una fuente. Una fuente es el origen, de dónde ha sido tomado el texto, ¿correcto? Si es una fuente creíble, una fuente seria, entonces yo puedo creer que el texto es un texto confiable. Te pongo un ejemplo. Una vez, navegando en internet, encontré una página. Seguramente tú te la debes haber topado alguna vez. La página se llamaba El Rincón del Vago, ¿no? O sea, es un nombre poco serio para una página. Entonces, el contenido que yo encuentre en esa página, yo definitivamente, para mí no va a ser serio y va a ser poco creíble. Entonces, debemos darnos cuenta si el texto que estoy leyendo tiene una fuente confiable. Puede ser por decir un ejemplo, ¿no? El Ministerio de Salud es una fuente creíble, es una fuente seria, ¿correcto? Entonces, chicas, chicos, estas son algunas de las características que me van a ayudar a mí a darme cuenta cuando un texto es confiable. Bien, ahora vamos con el texto número 1. Recuerda que este texto tú lo vas a leer completo al finalizar el video, sin saltar ningún párrafo. El título del texto número 1 dice así: remedios caseros contra el COVID-19, más mitos que verdades. Bien, yo he tomado algunos párrafos para analizarlos contigo, así que te voy a pedir que prestes mucha atención, que te concentres, porque aquí va a haber información muy importante. Dice así el párrafo que he tomado: 29 de mayo del año 2020, año actual, ¿correcto? Hace algunos meses. En rojo, especialista del Instituto Nacional de Salud, y ahí menciona el nombre, ¿no? María del Carmen Gastañaga afirma que muchos, presta atención, remedios caseros son buenos para la salud, pero, escucha bien, ninguno previene o cura esta enfermedad. Bien, entonces, yo al leer este párrafo me doy cuenta de algo. Voy a identificar si este texto es confiable o no. Y mira, tiene información actualizada, precisamente porque en la parte superior veo que es actual, es de este año, es reciente esta información, ¿correcto? Además de ello, cuenta con información precisa. ¿Cómo me doy cuenta? Porque aquí la especialista, o sea, es una persona preparada, que ha estudiado, que ha indagado, es especialista en el tema. Afirma que ninguno de los remedios caseros cura la enfermedad. Entonces, con estos dos criterios, con estas dos características, yo me voy dando cuenta de que este texto es confiable.
Vamos con otro párrafo, dice así en rojo: no hay remedios para el coronavirus. Así de tajante es la doctora María del Carmen Astañaga, especialista en salud del Ministerio de Salud, quien descarta que el uso de plantas, flores, algún otro producto que consumimos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay otra característica muy importante. Se observa claramente el propósito del texto. ¿Cómo yo me doy cuenta? Porque la especialista afirma que no hay remedios para el coronavirus. ¿Correcto? Está siendo clara con su mensaje. Bien. Siguiente párrafo. Los productos que consumimos para calmar ciertas molestias respiratorias o estomacales pueden generar algún alivio, pero no previenen y menos curan el COVID-19. Al respecto señala que, escucha bien, la Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis OMS, no cuenta con un solo estudio que pueda sustentar estas afirmaciones y menos avalarlas. Esta característica, chicas, chicos, es muy importante porque la información es objetiva, justo lo que te mencionaba. Esta información no es que la especialista lo dice, no es que la especialista se le ha ocurrido, todo lo contrario, ella se basa en la Organización Mundial de la Salud, ¿correcto? Ella menciona a esta organización y dice, ¿no?, que no existe ni un solo estudio que pueda sustentar las afirmaciones. A esto le llamamos información objetiva. No es la opinión del autor, ¿de acuerdo? Siguiente característica: posee fuentes creíbles, serias. En este caso, la fuente vendría a ser precisamente la Organización Mundial de la Salud. Es una fuente seria, creíble, reconocida a nivel mundial. Entonces, estamos, chicas, chicos, ante un texto creíble, ¿correcto? Bien, continuemos. Por último, un párrafo muy importante: adaptado de remedios caseros contra el COVID-19, más mitos y verdades, la fecha, y en rojo, presta atención, Instituto Nacional de Salud, y me coloca la página web. Tú ya sabes que esto es la fuente, es una fuente seria, es una fuente creíble. ¿Cómo no voy a creer yo cuando lea un texto que corresponde o que pertenece al Instituto Nacional de Salud? Es un texto serio, ¿correcto? Bien, entonces hemos analizado el texto 1 y nos damos cuenta que es un texto creíble, ¿correcto? Es un texto en el que yo puedo confiar, es un texto confiable. Vamos ahora rápidamente a analizar el texto número 2. El texto número 2 se titula Ratón, recetas caseras para la cura del COVID-19. Un titular un poco extraño, ¿no? Bien, vamos a analizarlo, presten mucha atención. Párrafo número 1. Ratón, recetas caseras para la cura del COVID-19, agosto de 2020. Bien, con solo yo leer ese pequeño párrafo, como que ya empiezo a dudar, ¿no? ¿Cómo así, profesor? Porque precisamente hasta la actualidad, hasta la fecha, no existe una cura para el COVID-19. Se vienen realizando estudios, investigaciones, pruebas, pero aún no hay cura. Entonces, es poco serio este párrafo, ¿no es cierto? Profesor, además de eso tiene acá la fecha actual. Sí, puede tener la fecha actual, pero al yo leer precisamente que es una receta para la cura del COVID-19, yo tengo que dudar, ¿correcto? Tengo que dudar porque precisamente lo que te mencionaba, aún no hay cura para el COVID-19. Justo lo que te menciono aquí, ¿no? Aún no hay cura para el COVID-19. Y el nombre es poco serio, ¿no? Ratón. Yo le podría hacer caso, podría creer yo en una página o en un texto que se titule Ratón. O sea, desde ahí ya es poco serio, ¿verdad? Siguiente párrafo. Les recomiendo la siguiente receta, escucha, que tomó un familiar que contrajo COVID-19 y se recuperó. Mira, un familiar
Ni siquiera es un científico, ni siquiera es un instituto de salud o la Organización Mundial de la Salud. No, un familiar. Nuevamente, tengo que dudar, ¿no? Poco creíble. Fuente poco seria y menos confiable, ¿no? O sea, totalmente fuera de la realidad, ¿no? No debemos confiar en ese tipo de titulares. Siguiente párrafo. Es barato y previene el COVID-19. Mira, es barato. Los hombres solo pueden tomar 3 vasos al día. Hace una afirmación, ¿no? Las mujeres, 1 vaso por día. Nuevamente está afirmando algo. Otra vez, ¿no? No hay una base científica. No hay de dónde saca esta información, este texto, ¿no? Nosotros sabemos que en la actualidad un tratamiento para el COVID es muy caro. Y aquí me dice todo lo contrario, ¿no? Que es barato. Entonces, no indica el origen de estas afirmaciones, ¿no? ¿De dónde sacan ellos esta información? Bien, chicas, chicos, vamos llegando al producto del día. Tú ya sabes que debes conservarlo en tu portafolio para que no se maltrate y para que se conserve, ¿de acuerdo? Bien, primer producto. Debes realizar las preguntas de comprensión del texto número 1, ¿correcto? Son 5 preguntas, están muy sencillas, ¿correcto? Algo que te quiero mencionar. Tienes que fundamentar tus respuestas. Es decir, observa aquí. Pregunta 1. El texto número 1 es un texto confiable. Ya hemos visto sus características. Profesor, ¿es un texto confiable? Sí, pero ojo, allí no debe quedar tu respuesta. Recuerda que debes de fundamentar, debes de argumentar, ¿correcto? Decirme por qué es un texto confiable. Profesor, es confiable porque tiene una fuente, porque es una información seria, porque da información precisa. Correcto. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la idea principal del texto? En pocas palabras, ¿de qué trata el texto? ¿De acuerdo? Escribe de qué trata el texto número 1. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de este texto? Es decir, ¿para qué ha sido escrito? Profesor, yo creo que este texto ha sido escrito para darnos a conocer algunas fuentes científicas respecto al COVID-19. Yo creo que este texto ha sido escrito para darnos a conocer que aún no hay cura. Profesor, yo creo que este texto ha sido escrito para darnos a conocer que, si bien es cierto, hay algunos remedios caseros, estos remedios caseros no curan el COVID-19. Para eso yo creo que ha sido escrito este texto. Ese es su propósito. Cuarta pregunta. ¿Qué especialista o qué instituciones se mencionan en el texto? Fácil, profesor. La OMS y otra especialista allí que se mencionó, ¿verdad? Muy bien. Pregunta 5. Fácil. ¿Se menciona la fuente? ¿Cuál es? Eso tú ya lo encontraste, ¿correcto? No te olvides. Preguntas de comprensión, pero esta vez para el texto número 2, aquí en azul. Son las mismas preguntas que el texto 1, pero en este caso la vas a aplicar para el segundo texto, ¿correcto? No olvides fundamentar tu respuesta, ¿ya? Cuando dice cuál es la idea principal, te está preguntando de qué trata, ¿de acuerdo? ¿De qué trata el texto número 2? Ah, profesor, el texto número 2 trata de algunas recetas, ¿no? Una receta casera, poco confiable, no tiene fuentes, etc. Pregunta 3, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿para qué ha sido creado? Bien, este texto ha sido creado, yo creo, para sorprender a las personas, ¿no? Quizás hasta engañarlas, ¿no? Porque lo que se menciona allí no es nada serio. ¿Qué especialista o qué instituciones se mencionan? Bueno, ninguna en realidad, ¿no? No hay ningún especialista que haga mención en este texto. ¿Se menciona la fuente? Sí, yo creo que se menciona, ¿no? Ratón, puntos suspensivos, ¿no? Pero es una fuente poco seria, poco confiable. En pocas palabras, el texto número 2 no es un texto confiable. Tercer producto, muy importante, debes realizar el siguiente cuadro. Ya es un cuadro de verificación de texto confiable. Vas a marcar aquí que sí o que no. Primera pregunta, en el texto 1, se observa el propósito del texto, o sea, ¿para qué fue escrito?
Si yo observo el propósito del texto, coloco que sí. Igual para el texto 2. Profesora, en el texto número 2 no veo el propósito, colocas que no. Siguiente pregunta. ¿La información es objetiva? O sea, el autor no da su opinión, sino que se guía de información científica. Profesor, el texto 1 sí, porque habla de la OMS. Perfecto, colocas que sí. En cambio el texto 2 no, porque no me menciona ninguna información científica, entonces no es objetivo. Marco que no. ¿Tiene información actualizada? O sea, es del año 2020, 2019, 2018, ¿es actual? Sí, ambas son actualizadas, pero una es seria, una es confiable y la otra no. Precisamente, ¿tiene fuentes confiables, serias? El texto 1 sí, ¿verdad? Porque la misma Organización Mundial de la Salud está avalando este texto. Todo lo contrario, en el texto número 2, la fuente no es confiable. Ratón, ¿no? O sea, ratón es poco serio esa fuente. ¿Se menciona algún especialista reconocido en el tema? Claro que sí, en el texto 1, ¿no? Se menciona ahí una doctora, una especialista en temas de salud. En cambio, en el texto 2, no. Menciona un familiar, ¿no? Entonces, tenemos que dudar. Son 3 productos, chicas, chicos. Repasemos. Las preguntas de comprensión del texto 1. Preguntas de comprensión del texto 2. No olvides fundamentar tus respuestas. Y el cuadro de verificación de texto confiable. Debes escribir que sí o que no para cada uno de los textos. Una fotografía y me lo haces llegar. Bien, chicas, chicos, para ir terminando, te quiero preguntar, ¿pusiste en práctica las estrategias de lectura? El sumillado, las predicciones. Es muy importante. Te invito a que a partir de hoy lo pongas en práctica. Siguiente pregunta. ¿Identificaste cuándo un texto es confiable? Claro, cuando observamos la fuente, cuando vemos si es objetivo, si la fuente es seria, ¿correcto? Hemos hecho hoy día una comparación de 2 textos, ¿no? El texto 1 confiable y el texto número 2 para nada confiable, ¿no? ¿Qué sabías antes de la clase de hoy y qué sabes ahora? Es muy importante que converses con tus familiares, les cuentes lo que has aprendido el día de hoy. Bueno, chicas y chicos, hemos llegado al final de la clase, de la actividad de hoy. Te felicito, lo han hecho excelente. Te invito a reencontrarnos el día de mañana para un nuevo día de actividades. Cuídense mucho, elaboren sus productos, nos reencontramos mañana.